Tú escuchas a Héctor Rosales en radio. Mensaje de Ancona Residencial. Tu propia casa te está esperando en Uriangat, Salamanca y a Paseo el Grande. Últimas casas, no te quedes sin la tuya. Tu hogar no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida, una herencia para toda la vida y que año con año se revaloriza. Por eso en Ancona Residencial te ayudamos a elegir mejor el plan que mejor te convenga. Planes atractivos, accesibles para Infonavit, Fobiste, Caja Popular Mexicana, créditos bancarios y pagos de contado solo en Ancona Residencial. Pensado para vivir con calidad y en familia. Jardines, piscina, área de juegos y deportes, descanso y seguridad garantizada 24 horas. Para mayor información, llama o escribe un WhatsApp con toda confianza al teléfono 461-143-4459. Repito, 461-143-4459. Mónica Hernández, tu asesora de confianza, invita con toda la información que tú necesitas para decidirte a adquirir tu nuevo hogar. No tardes en decidirte, porque quedan pocas casas. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece. Tú escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 18 de diciembre del año 2025. Vamos con algunas notas rápidas, con periódicos, con todo lo que nos gusta del periodismo. Bueno, pues Nicolás Maduro tiene los días contados. Sin embargo, hay resistencias en el mundo por parte de diversas dictaduras que quieren seguirlo apoyando, que quieren seguirse beneficiando de pues su presencia, de su enemistad con los Estados Unidos, de que es una economía irregular, que es una economía ilegal, pues van a seguirlo solapando, ¿no? Y es el caso de la dictadura de Vladimir Putin. Rusia defiende el narcoterrorismo de Nicolás Maduro. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, declaró lo siguiente: observamos una escalada de tensiones en la región y consideramos que esto es potencialmente muy peligroso. Venezuela es nuestro aliado y socio. Así lo dijo Dmitry Peskov, titular de Exteriores, o el portavoz, vamos a decir, del gobierno ruso. Aquí tenemos una de sus publicaciones. El Kremlin instó durante el jueves a la cautela en la situación en torno a Venezuela y advirtió de que esto es potencialmente muy peligroso, según ellos, peligroso para sus intereses. Observamos una escalada de tensiones en la región, consideramos que esto es potencialmente muy peligroso. De todas formas, no vemos a una Rusia atreviéndose a amenazar con una guerra a Estados Unidos en defensa del narcoestado de Nicolás Maduro. Eso queda completamente descartado. No hay ninguna forma en que pues Rusia pudiera intentar oponerse a la caída del dictador, al cual le han vendido armas para reprimir al pueblo de Venezuela. Rusia tiene mucho la culpa, tiene las manos manchadas de sangre en la represión cubana y en la represión venezolana. Agregó que Rusia mantiene mucha comunicación con la dictadura de Maduro. Dijo que el presidente Putin habló recientemente por teléfono con el presidente Maduro. Por supuesto, dice, hacemos un llamamiento a todos los países de la región para que actúen con cautela y eviten cualquier evolución impredecible de la situación. Horas antes, el director del Departamento de América Latina del Ministerio ruso, de nombre Alexander Chetinin, afirmó que Rusia espera que la administración del presidente Trump muestre pragmatismo respecto a Venezuela y no cometa errores que afectarían a toda la región. El gobierno de Estados Unidos no reconoce, porque eso es lo debido, no reconoce el fraude electoral que hizo Maduro para ser presidente en Venezuela y denunció que él es quien lidera el grupo criminal Cártel Los Soles. Durante el martes, Trump anunció el bloqueo total contra los petroleros, contra los barcos que trafican droga y petróleo robado a Venezuela, para que no entren y salgan de Venezuela.
en una escalada importante del despliegue militar que inició en agosto pasado. Además, el presidente Trump afirmó durante el miércoles que Venezuela les quitó los derechos petroleros a empresas de Estados Unidos y dijo que los quiere de vuelta. Venezuela, por su parte, pidió una reunión de carácter urgente con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tras este bloqueo anunciado por el presidente Trump. Maduro sostuvo una llamada telefónica con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para alertarle sobre la escalada de amenazas de Estados Unidos contra la dictadura sureña. Está perdido, ¿no? Está perdido Nicolás Maduro y también lo hemos notado que, por ejemplo, el congresista Carlos Jiménez dice que Sheinbaum sigue defendiendo la narcodictadura porque sabe que en tanto caiga, también caerá la dictadura de Sheinbaum en México. Bueno, pues nos pasamos a otras cosas. El Papa León XIV nombra a discípulo de un cardenal ultra progresista LGBT llamado Blaise Cupich, que recordemos que estuvo detrás de intentar entregarle un premio del Vaticano, un premio que no se da a título personal, a un político del Partido Demócrata en Estados Unidos que se ha caracterizado todo este tiempo por impulsar el aborto. Entonces es ese mismo Cupich. La nota la tiene la ACN, Agencia Católica de Noticias. A ver. La nota nos hablaba de ayer cuando apenas estaba anunciando como una posibilidad de que fuera nombrado este hombre de apellido Hicks. Bueno, pues ahora ya se confirma que Ronald A. Hicks es el nuevo arzobispo de Nueva York. ¿Cuál es el problema? Que él está íntimamente ligado con el religioso pseudo católico, muy amigo del Papa Francisco, que en paz descanse, bueno, que ya falleció, no sé si en paz descanse, que promovía toda esta agenda de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales dentro de la iglesia. Según información difundida por prensa vaticana, el Papa León XIV está a punto de nombrar a Monseñor Ronald A. Hicks, figura estrechamente vinculada al cardenal Blaise Cupich, como el nuevo arzobispo de Nueva York. Esta decisión de confirmarse marcaría un hito importante en la diócesis más influyente de Estados Unidos, según un informe publicado durante el lunes en el medio latinoamericano Religión Digital. León XIV prepara el nombramiento de Hicks como arzobispo, que actualmente es obispo de Joliet, Illinois, para suceder al cardenal Timothy Dolan al frente de la diócesis de Nueva York. El anuncio oficial podría darse hoy martes 16. Bueno, esto lo decía hace unos días, ahora ya se confirmó este 18. A sus 58 años de edad, Hicks es ampliamente reconocido como un estrecho colaborador de Cupich, arzobispo de Chicago, cuyas posturas pastorales doctrinales han suscitado durante años profundas reservas de los círculos católicos comprometidos con la doctrina constante de la Iglesia. Ordenado sacerdote en el 94 en la Arquidiócesis de Chicago, desarrolló allí la mayor parte de su ministerio. 2015, nombrado vicario por Cupich a cargo. Nombrado obispo de Joliet 2020 por el Papa Francisco. 2024, presidió Comité para Clero, Vida Consagrada y Vocaciones de la Conferencia de Obispos Católicos. 2021, uno de los 68 obispos que pidieron a la USCCB abandonar cualquier iniciativa destinada a negar la comunión a políticos que apoyan públicamente el aborto. Es decir, están en pecado mortal, están haciendo algo que es un crimen, que es apoyar la muerte de niños con recursos públicos, pero el señor Hicks, que tiene una cara de pícaro, apoyó todo esto. Y eso no es gracioso.
Dice que no hay forma en que el religioso pueda negarle la comunión. O sea, prácticamente está diciendo que no puede la iglesia excomulgar a nadie. Claro, no puede excomulgar a nadie que no esté a favor de las políticas de la secta sinodal. En 2024, también fue uno de los obispos en Illinois que prohibieron a las parroquias promover una petición que exigía el consentimiento de los padres para procedimientos médicos importantes en menores, incluyendo abortos, cirugías de afirmación de género, entre otras. Cuando digo afirmación de género, acuérdense que son hormonas y cortar órganos sexuales de los menores, o preparar el cortar órganos menores de los sexuales para que parezcan del otro sexo. Todo eso es lo que ha hecho este religioso. Ya sabemos, ¿no?, que León XIV, el camino por el que va, ¿no?, por el camino de oscuridad que ha regido su vida, sigue los malos pasos del Papa Francisco. Su silencio también fue notorio cuando Cupich consideró honrar al senador Dick Durbin. Esto era lo que les comentaba hace unos momentos. Un político demócrata que siempre ha promovido el descuartizamiento por aborto. Y entonces él dijo que no dijo nada, o sea, no se opuso a que le entreguen el premio. Por otro lado, el obispo Hicks se pronunció con contundencia sobre el tema de inmigración. En noviembre de este 25, criticó las políticas de deportación de delincuentes por parte de Donald Trump. Lo describió como poderoso y unificado. El posible nombramiento de Hicks, ya es un hecho. Coincide con el cumplimiento de la edad de Timothy Dolan, cardenal, que ya cumple 75 años y se tiene que retirar. Dice, sin embargo, es habitual que los cardenales permanezcan hasta los 80 años, pero en su caso sería los 75 por otras situaciones. No les puedo decir si está enfermo, no les puedo decir si él se quiso retirar, si lo está jubilando por la fuerza el Papa León XIV. No tengo ahorita esa información, pero lo dejaremos pendiente, ¿no? Por lo tanto, la rápida aceptación de su renuncia podría interpretarse como una clara señal de insatisfacción del Papa León XIV con su liderazgo pastoral. Arzobispo de Nueva York desde el año 2009, el cardenal Dolan es una figura emblemática de la iglesia estadounidense. O sea, sí de iglesia a iglesia. Ha sido duramente criticado por los círculos gay progresistas por sus posturas públicas a favor del presidente Donald Trump y algunas declaraciones recientes que elogian su participación con figuras conservadoras. O sea que diríamos que Dolan sí es como un digno sucesor de... ¿cómo se llamaba? No me acuerdo que se apellidaba Sheen. No es Charlie Sheen, que estoy diciendo. Cardenal, el famosísimo Fulton John Sheen, que fuera sacerdote católico y comunicador social ahí en Nueva York. Bueno, pues sí sería un digno sucesor del Dolan, pero lo estarían jubilando 5 años antes porque no le gusta al Papa León XIV, pues un religioso católico. No le gustan los católicos a León XIV. Al mismo tiempo, su trayectoria ha suscitado muchas críticas. Por ejemplo, al mismo tiempo, no, me estoy saltando algo. En el otro caso, dice, su trayectoria también ha suscitado críticas en las filas conservadoras debido a las celebraciones pro-LGBT permitidas en la arquidiócesis y su participación en 2015 en el desfile del Día de San Patricio, que por primera vez incluyó a activistas gay. Es un desfile católico, es un desfile irlandés católico, no tenía nada que hacer ahí. Es como ambivalente, entonces tampoco tampoco el arzobispo Dolan, pues tampoco es 100% del catolicismo. De confirmarse, ya se confirmó, pues tiene una vinculación directa con Cupich.
e indicaría la nueva dirección pastoral que está tomando el Papa León XIV y lo que desea dentro de la Iglesia, que abre un fuerte debate sobre la fidelidad a la doctrina que él parece no querer, que él parece no practicar. Pues ya se confirmó que este señor que tan ligado a todo esto está ya ahí como nombrado como arzobispo de Nueva York. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Momento de continuar. ¿Qué más tenemos por acá? Que volvió la vacunación Acteal después de 11 años que no se practicaba. Por ahí tengo un audio que les voy a compartir. Mi opinión muy particular sobre este asunto, ¿no? Los medios sobornados por las farmacéuticas pues lo están aplaudiendo. Esta nota es bien importante y los medios la han omitido completamente. Es un cable de la Casa Blanca en la que se acaba de declarar como arma de destrucción masiva el fentanilo que es producido en México por cárteles de la droga mexicanos bajo el amparo del gobierno de Sheinbaum y que se hace también con químicos enviados por China comunista. Entonces es una cosa muy importante, es un asunto muy importante porque pues Estados Unidos cuenta con más herramientas autorizadas legalmente para acabar con cualquier organización que tenga a su disposición armas de destrucción masiva. También hemos preparado una crónica especial, un audio especial con relación a esto. Aceptar. Bueno, dice, oficial, fentanilo producido en México con químicos chinos es declarado arma de destrucción masiva. Ahí lo tienes. Es una grata noticia del presidente Trump. The White House, la Casa Blanca, informa que el presidente ha declarado fentanil a weapon of mass destruction. Este es un paso crítico, dice, nunca antes visto en el combate de los cárteles y las exteriores redes responsables, flooding communities, deadly substance, o sea, una sustancia mortal, ¿no? Que se dedican a transportar, a traficar esta sustancia mortal. Es la principal causa de muerte entre estadounidenses con edades comprendidas entre los 18 y los 45 años de edad, y si es una sustancia que dicen algunos que mata de poco a poco o que mata más lentamente, pero lo hace igual que podría hacerlo una bomba de destrucción masiva, incluso más. That's why today I'm taking one more step to protect Americans from the scourge of deadly fentanyl flooding into our country. With this historic executive order I will sign today, we're formally classifying fentanyl as a weapon of mass destruction, which is what it is. No bomb does what this is doing. 200 to 300,000 people die every year that we know of. So we're formally classifying fentanyl as a weapon of mass destruction. Correcto. Pues no hay fallas, con el presidente Donald Trump está haciendo todo lo necesario para pues el mejor futuro de los Estados Unidos de Norteamérica, de su país.
Nos pasamos rápidamente con una actuación muy decepcionante, muy trágica por parte del fundador de Wikileaks. Sí, nuevamente es el fundador de Wikileaks el que nos da una mala noticia. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, insiste en defender el narcoterrorismo chavista de Nicolás Maduro. Criminaliza que fuera nombrada Premio Nobel de la Paz 2025 la líder de oposición venezolana María Corina Machado. Dice que incluso esto ocasiona crímenes contra la humanidad, la posible caída de Maduro. O sea, Julian Assange no es capaz de ver los crímenes contra la humanidad que practica Maduro. ¿Por qué tendría que ser protegido, encubierto Maduro? La alianza con el terrorismo de Julian Assange es ya antigua. Les debe muchos favores a los narcotraficantes como el exdictador Rafael Correa, al difunto Hugo Chávez, a Maduro, a todo ese bloque. Los únicos que lo encubrieron y usaron la información que él proporcionaba, que él traficaba ciertamente ilegalmente, contra el gobierno de los Estados Unidos, contra operaciones de Estados Unidos en otros países y en la política interior también. Assange no le importa la pobreza extrema, que hay gente comiendo de los basureros en Venezuela, en Cuba. No le interesan los asesinatos masivos. No le interesan los muertos en todo el mundo por la producción de drogas que se da en Venezuela, en México, por parte del socialismo. No le interesan los presos políticos ni el fraude electoral con la represión que desplegó Maduro en Venezuela. A Julian Assange no le importa nada de eso. En su situación, en su delicada situación legal, pareciera que es motivo de supervivencia defender el terrorismo narcosocialista caribeño. Es asombroso. En Wikileaks hay demasiada evidencia de los crímenes de Maduro, pero eso tampoco le importa a Assange. Por tales motivos, para mí no es un líder social honorable, objetivamente no lo es. Y fíjese las paradojas, ¿no? La actividad que algunos consideran periodismo, otros lo consideran hacker activismo, otros lo consideran robo o violación de datos de seguridad nacional, robo de información o robo de datos personales. Hay muchos enfoques de la forma de ver lo que hacía Assange. Dice, bueno, esto lo escribí ayer, las filtraciones de Julian Assange ayudaron a destruir y desacreditar a la antigua élite de gobierno de Estados Unidos, a los demócratas, lo que permitió al actual presidente Donald Trump buscar la presidencia de los Estados Unidos y reformar el país. Obama, Biden y Bush hacían caso omiso del chavismo porque el chavismo les ayudó a saquear el petróleo venezolano, cosa que poco se cuenta, porque los socialistas no pueden admitir esa narrativa. Ahora los socialistas se han de querer morir por semejante error en sus conspiraciones. ¿Qué fue lo que pasó en Estados Unidos? Pues se dieron cuenta que los gobiernos demócratas sí que eran muy corruptos, sí que eran gobiernos de delincuentes, pero los norteamericanos nunca han odiado su país. Eso es lo importante. La idea que quería hacerse en la propaganda comunista es una idea muy extraña que no terminó cuajando en la mente de las personas normales, porque en la mente de las personas sanas no cuaja la doctrina que ellos querían predicar. Ellos querían predicar que el problema no era Obama, que el problema no eran los Clinton. Antes que eso hasta estaban bien para Hugo Chávez, estaban bien para Fidel Castro. La doctrina que ellos sostienen es que Estados Unidos es el problema. O sea, Estados Unidos debía dejar de existir por ser capitalista. Entonces,
la forma en la que piensa un terrorista del socialismo del siglo XXI es que no son un problema las personas, sino el sistema económico. Y por esa situación reclamaban constantemente estar atacando o satanizando a Estados Unidos. Pero los estadounidenses no entendieron eso. Los estadounidenses entendieron bien, como es lógico, que había personas que eran el estorbo, que había personas que incluso eran favorables al socialismo, que se había permitido crecer en complicidad al socialismo. Y es ahí donde falló el chavismo, donde fallaron las doctrinas comunistas, porque dijeron, pues si quitamos a la antigua élite y que venga alguien honesto, alguien con una mayor capacidad en los negocios, alguien con una visión de gobierno distinta y que no tenga todo ese historial negro, que no pertenezca a la vieja escuela o a la vieja élite, y ese fue Donald Trump. Entonces ahí está la gran paradoja, ¿no? Gran parte de la información que liberó Assange fue crucial para que pudiera Donald Trump pues subir al poder con unas élites demócratas sumamente desacreditadas, con unas élites de izquierda sumamente corruptas que quedaron completamente desacreditadas. Se han de dar de topes en la cabeza, ¿no? Los chavistas de lo que hicieron. Esa fue su contribución y creo que es lo único bueno que han hecho en su vida. Bueno, pues Israel aprobó un histórico acuerdo por más de $35,000 millones para explorar gas en Egipto. Esto sería con la participación de la corporación Chevron, que está ligada o que es propiedad de los Rockefeller, y tendría un beneficio para abastecerles de energía. Esto es bueno porque técnicamente se armonizaría por intereses mutuos toda la región, y eso sería una garantía de evitar futuros conflictos porque a nadie le va a beneficiar económicamente. En 2027 la Unión Europea cree que podrá dejar de utilizar gas ruso. Seguramente llegará a 2027 y se seguirá postergando a otros días. 50,000 millones de euros es lo que aprueba Alemania para gastar en la defensa, en su defensa en 2026. Probablemente y sea para armamento bélico, se están armando. No se descarta, ¿no? Nunca se ha descartado hasta el momento una intervención contra Rusia, pero esperemos que no se dé. Donald Trump sanciona al cártel Santa Rosa de Lima y a su líder José Antonio Yepes, alias El Marro, que operan en Guanajuato. La Organización de las Naciones Unidas pide evitar escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Es un discurso en el que pues siguen defendiendo a Maduro. En cierta forma, León XIV, el Papa, Sheinbaum, presidente de México, etcétera, defienden a un narcodictador de la peor fama. Ya se agotó el diálogo, ya se agotaron las negociaciones, es imposible seguir. Es muy importante destacar que el presidente Donald Trump, como parte de sus primeras acciones de gobierno, destruyó la concesión o la alianza que existía entre la corporación Chevron, la petrolera Chevron, y Nicolás Maduro. El petróleo venezolano estaba siendo saqueado rápidamente con la colaboración de esta empresa de los Rockefeller. Fue Joe Biden quien les había dado el permiso para operar en Venezuela. Entonces ya pueden darse cuenta cómo pues están haciendo el cambio en la política de Estados Unidos e Israel. Bueno, pues Israel aprobó este acuerdo histórico, tendrá una duración de 15 años, participa Chevron, es uno de los acuerdos con mayor peso energético en la región. El primer ministro Netanyahu anunció que se aprobó este proyecto. Netanyahu, en un mensaje grabado y difundido desde su oficina, dice que el gas será entregado a Egipto por medio de la estadounidense Chevron. El acuerdo fortalece enormemente la posición de Israel estratégicamente como potencia energética regional y contribuye a la estabilidad de la región.
Eso es importante para Estados Unidos porque no tiene firmes otros aliados en el sector energético en la región. El país ha desempeñado un papel central como mediador entre Israel y el grupo terrorista Hamas, y precisamente esta sería la recompensa para Egipto. El acuerdo gasífero había enfrentado obstáculos políticos e internos dentro del mismo Israel. El ministro de Energía, Eli Cohen, cercano a Netanyahu, había retrasado durante meses la aprobación. Creía que las condiciones no eran lo suficientemente favorables. El secretario de Energía de Trump, Chris Wright, incluso se pensó cancelar un viaje oficial a Israel previsto en octubre. Cohen apareció junto a Netanyahu durante el anuncio oficial para que se viera que no hay dudas de que sí se está aprobando. Israel descubrió importantes reservas de gas natural en la zona en el Mediterráneo desde el año 2000. Tras años de desarrollo de infraestructura necesaria, comenzó a exportar gas a Jordania y posteriormente a Egipto. Para Egipto, el gas israelí resulta fundamental no solo para el consumo interno, sino también para las plantas de licuefacción y reexportación de gas. Y aquí tenemos un problema con el gas, porque se utiliza para hacer energía eléctrica de forma eficiente, pero con el gobierno de López Obrador vino un delincuente de la DFS llamado Manuel Bartlett, que lo que hizo fue meter diésel para precisamente favorecer el huachicol con Comisión Federal de Electricidad. El diésel contamina más y es más difícil producir energía. Ahora, para garantizar que se comprara todo el diésel del huachicol y que tengamos apagones, lo que hicieron en Morena fue no construir los gasoductos que tenían que llegar a las plantas de energía de CFE. Y ahora tenemos ese problema. Por eso 2026 va a venir acompañado de un alza en el recibo energético y en los tanques y en los servicios de gas. El ministro de Defensa de Israel informó durante el miércoles que este es otro hito de las exportaciones estratégicas. El Parlamento alemán aprobó también a ampliar acuerdo del sistema antimisiles Arrow 3 o Flecha 3, desarrollado conjuntamente por Israel y Estados Unidos. El contrato pasó de $3.500 millones a $6.500 millones. Así que se está fortaleciendo, ¿no?, estos importantes acuerdos que deberían de frenar en cierta forma el terrorismo islámico en la región. Esta es una nota de otro tipo, más amable. Vamos a pausa y compartimos. Mensaje de Ancona Residencial. Tu propia casa te está esperando en Uriangat, Salamanca y a Paseo el Grande. Últimas casas, no te quedes sin la tuya. Tu hogar no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida, una herencia para toda la vida y que año con año se revaloriza. Por eso en Ancona Residencial te ayudamos a elegir mejor el plan que mejor te convenga. Planes atractivos, accesibles para Infonavit, Fobiste, Caja Popular Mexicana, créditos bancarios y pagos de contado solo en Ancona Residencial. Pensado para vivir con calidad y en familia. Jardines, piscina, área de juegos y deportes, descanso y seguridad garantizada 24 horas. Para mayor información, llama o escribe un WhatsApp con toda confianza al teléfono 461-143-4459. Repito, 461-143-4459. Mónica Hernández, tu asesora de confianza, invita con toda la información que tú necesitas para decidirte a adquirir tu nuevo hogar. No tardes en decidirte, porque quedan pocas casas. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave
71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Bueno, pues aquí tengo algunos de los audios del programa. Solo tengo que configurar aquí algunos detalles para que lo puedan escuchar. Y bueno, vamos a escuchar esta. Son varias notas rápidas. Acabo de reducir 3 puntos. No es esto. Debe de ser este. Desde el 16 de diciembre, las personas comenzaron a burlarse de Claudia Sheinbaum por el montaje que intentó fingir de visitar una farmacia del bienestar. Fui de sorpresa a Farmacia del Bienestar y encontré todo lleno. Claro, en la fotografía también se ven los anaqueles del fondo vacíos. Dice que no hay filas, pero tampoco hay gente. Cualquiera sabe que Claudia Sheinbaum sigue sin condenar el crimen, el enorme costo que fue la construcción de la farmaciosotota, la Farmacia del Bienestar de Andrés Manuel López Obrador en Huehuetoca, Estado de México. Pues el montaje de Claudia Sheinbaum comete error tras error, tropiezo tras tropiezo, tratando de fingir que tiene por una farmacia que dice que está llena de todos los medicamentos, pero que no hay gente que vaya por los medicamentos, quizás no los dejan entrar. Muy mal, o sea, comete error tras error. Yo creo que incluso a la gente ya no le queda extraño, ya no quieren saber de ella, ya no quieren escucharla. Es muy notorio, muy notorio. Y por eso es que yo ya he suprimido muchas de las notas relacionadas con ella, porque realmente es aburrido. Prácticamente dice todos los días las mismas mentiras. Revista MX en México. En la oficina de la Presidencia de la República de Claudia Sheinbaum operan al menos 60 funcionarios públicos que no tienen nivel de licenciatura, lo cual viola una normativa. Algunos tienen solo el bachillerato o la secundaria y su principal experiencia laboral es haber colaborado con el partido Morena. La reconocida influencer norteamericana contra el abuso infantil Liz Crokin recordó una serie de chistes pedófilos en los cuales se relacionaba a Rob Reiner con su padre, que su padre habría abusado de él. Por lo cual ella ha teorizado que Rob Reiner pudo haber abusado de Nick Reiner, lo cual habría ocasionado que él acabara con la vida de su padre y su madre, Michelle Singer. Declaró: para aquellos de ustedes que no se sintieron ofendidos por la publicación de Trump sobre Rob Reiner, se sentirán todavía ofendidos si resultara que Reiner era un abusador de niños, que posiblemente también pudo haber hecho eso con su propio hijo. Trump podría saberlo. Dice: me ofenden los monstruos que violan, torturan y trafican con niños. No debería de haber ninguna simpatía por ninguno de ellos. Incluso deberían de fallecer. Todos ustedes, cristianos, ¿han olvidado lo que dijo Jesús acerca de aquellos que dañan a sus hijos? Lucas 17:2. Mejor les sería si les ataran al cuello una piedra de molino y los arrojaran al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Siempre se ha tratado de los niños. La publicación tiene un hilo en el que dice que Al Franken realizó chistes o bromas pedófilas enfermizas sobre Rob Reiner, insinuando que el padre de Reiner, el reconocido actor de la generación pasada que defendía a los comunistas, a los judeocomunistas que hacían propaganda a favor de la Unión Soviética, no solo lo abusó, no solamente abusó de él su padre, sino que también lo vendió a sus amigos.
Rob también tuvo esta clase de cosas, dice, y sabemos que tuvo hijos, y sabemos que aquellos que gritan más fuerte contra el presidente Trump son los que más tienen cosas que ocultar, y muchos de ellos son pedófilos. También agregaré que la pedofilia es generacional, es un vicio que se hereda, especialmente en estas familias de la élite de Hollywood. Bueno, lo que pasa es que Liz Crocky lo que no está considerando es que el abuso infantil es como un sacramento dentro del satanismo. Tengan esto en cuenta a la luz del arresto de su hijo por presuntamente asesinarlo, ya que estoy segura de que hay mucho más en esta historia. Y añadiré que no hay nada de divertido en la violación infantil, y por lo general solo los violadores de niños les gusta hacer bromas de esto. Pues claro, como fue el caso del director de cine James Gunn, que hacía el chiste de un árbol en forma de pene violando a un niño. Yo no le encontré la gracia. Roll him over, swab him down, say something like, I'm thinking about hiring Maury Amsterdam to play Buddy Sorrell. What do you think? Argentina. El presidente Javier Milei hizo una publicación ante el triunfo de José Antonio Kast. La izquierda retrocede, la libertad avanza. Viva la libertad, carajo, abreviado como VLLC, y muestra un mapa en rojo representando el comunismo o el narcosocialismo y el azul de las naciones que han sido liberadas. A esta se suma Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, El Salvador, entre muchas otras. Publicación de Javier Milei, 14 de diciembre de 2025. En Estados Unidos, asegura el congresista republicano Carlos A. Jiménez que el Congreso de los Estados Unidos sabe perfectamente que Claudia Sheinbaum en México apoya a Nicolás Maduro porque sabe que cuando caiga Nicolás Maduro ella también lo hará. El presidente Trump está haciendo todo el papeleo necesario para acabar con los grupos terroristas mexicanos, todo legalmente y de forma inatacable en tribunales, mediante dos vías. 1. Estados Unidos sostiene una guerra contra organizaciones terroristas que son los cárteles de la droga mexicanos. 2. Bueno, en este primer punto quiere decir que el gobierno de Estados Unidos puede atacarlos mediante cualquier método y puede ejecutarlos sin necesidad de un tribunal. En el segundo punto, o la segunda vía, es que los cárteles de la droga mexicanos ahora se conoce que tienen armas de destrucción masiva como el fentanilo, por lo que los demócratas no pueden oponerse a que el presidente Trump los ataque en México o en Venezuela sin estar cometiendo el delito de traición o conspiración contra la seguridad nacional de los Estados Unidos. De hecho, esta categoría ampara la seguridad internacional. Es la visión correcta, la visión científica de las cosas la que sostiene el presidente Donald Trump, porque piensa cuántas personas asesina el fentanilo, la cocaína, la metanfetamina, la heroína. Quizá sea más lento que una bomba atómica, pero es igual de grave, igual de mortal. Y científicamente uno tiene que basarse en la tasa de mortalidad. El presidente Donald Trump está desmitificando muchas cosas, muchas falsedades que se construyeron a través de los medios. Por ejemplo, durante la falsa pandemia de la OMS, decía que el mayor problema era que había mucha gripe, muchos casos de gripe, pero mira tú que no declaran que exista una pandemia de infartos, de diabetes, de otra clase de enfermedades, de obesidad. Y en lo que debemos de enfocarnos científicamente es en acabar con las enfermedades o con las situaciones que tienen una alta tasa de mortalidad, que matan a muchas personas. Miren a México, por las drogas se ha convertido en una enorme fosa clandestina, en un campo de exterminio como nunca se había visto. Y si no es porque la gente se droga, es porque los grupos criminales se matan entre ellos, matan políticos de oposición, matan policías, matan militares, esclavizan a la población para asegurar el negocio de las drogas que siempre significa muerte. Por tanto, muy buena la acción del presidente Donald Trump. El cable que estoy citando es de la Casa Blanca en Truth Social.
Estados Unidos oficialmente declaró el fentanilo producido en México con químicos chinos como arma de destrucción masiva mediante firma de orden ejecutiva por el presidente Donald Trump. Vamos con algunas notas rápidas. La empresa Minsa, propiedad de la testaferro de Claudia Sheinbaum Altagracia Gómez, le vendió productos a sobreprecio a la narcodictadura venezolana para el programa de cajas CLAP, venta de despensas a cambio de voto, esto en Venezuela. Es similar al programa de alimentación para el bienestar en México, con un modelo de favoritismo y nexos con el gobierno como los que mantiene actualmente con Sheinbaum. Recordar que el empresario corrupto también de origen lituano Ladmanas, el dueño de la Cosmopolitana, tenía también negocios de abastecer con comida las cajas CLAP y habría sido el medio que utilizó Julio Scherer Ibarra, hijo de Julio Scherer García, fundador de Proceso, para financiar a Andrés Manuel López Obrador con dinero robado a Venezuela por Nicolás Maduro. Esta información o esta versión se había compartido inicialmente en PGLeaks y sería la segunda vez en que se da a conocer este esquema de corrupción. Siguiente nota, en México. La Miss Huachicol de Morena, Fátima Bosch, visitó al gobernador morenista de Tabasco, Javier May, quien ordenó ocultar los datos sobre el caso La Barredora que implican a Adán Augusto López, y presumió Fátima Bosch que ella está leyendo los libros Grandeza de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum, con lo cual, bueno, pues se acredita que Fátima Bosch no puede decirse cristiana. Sí puede haber no puede decirse una mujer católica coherente apoyando a Claudia Sheinbaum. En Ciudad de México, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum pues se lavó las manos acerca de la crisis económica que tiene Pemex, dijo que la megadeuda es culpa del periodo neoliberal, omitiendo que fue durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador cuando la deuda se elevó más y convirtió a Pemex en la empresa petrolera más endeudada del mundo y estatal. Nueva encuesta electoral realizada para medir quiénes son los candidatos a gobernador de Michoacán indican que la señora Grecia Quirós, viuda del activista antinarco Carlos Manso, actual alcaldesa de Uruapan, lidera por un amplio margen la preferencia de voto para ser gobernadora de Michoacán 2027. Pese a los ataques, las amenazas de muerte por parte de grupos criminales de Gerardo Fernández Noroña y las descalificaciones por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. En su conferencia matutina de este día, Claudia Sheinbaum quiere que México se interponga entre Estados Unidos y Venezuela. Dice que quiere negociar que permanezca la dictadura de Nicolás Maduro. De reunión, si así lo consideran las partes. O sea, las partes. La senadora por el Partido Acción Nacional, Lili Téllez, externó pues palabras acerca del triunfo del candidato de derecha en Chile a la presidencia, José Antonio Kast. Pues ella declaró que el miedo irracional que había fomentado la izquierda a satanizar a la derecha, que también lo fomentaron mucho los medios, lo siguen haciendo cuando califican a un candidato de ultraderechista, pues dice que se acabó ese miedo irracional. Son los zurdos quienes construyen las dictaduras. Ya nadie se asusta con el cuento de que ahí viene la derecha fascista, porque la realidad está a la vista. Son los zurdos quienes construyen dictaduras, utilizan el rencor y la desigualdad para apropiarse del Estado y enriquecerse. Vamos con algunas notas rápidas. Editorial. Creo haber encontrado la parte en que se prueba que María es corredentora. Parte de la Biblia que indica que la Virgen María es corredentora y medianera de todas las gracias. María le pide un milagro a su Hijo Jesucristo en las bodas de Caná. Y él no se niega. Y hablando como Dios, en vez de llamarla madre, le dice mujer, y recuerda lo que los une. Lo que nos une es la humanidad que no hace milagros,
pero él tiene las dos naturalezas porque es hombre y Dios. Hace el milagro aunque él señala, no es mi tiempo. Se refiere a que no es el tiempo del sacrificio o de la redención en la cruz. Lo hace solo porque se lo pidió su madre, porque se lo pidió la Virgen María. La falta de vino. El agua se convirtió en vino. Ya había hecho las piedras pan y ahora convirtió el agua en vino. Jesús ordenó a los sirvientes de la fiesta, de la boda, llenar 6, nótese el número, 6 grandes tinajas de piedra usadas para purificaciones. El agua purifica. Y la convirtió en vino, que es la sangre de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo. El agua se convirtió en un vino de calidad superior al que se había servido antes, sorprendiendo al maestro de ceremonias de la fiesta y confirmando la fe de los discípulos. Así se prueba un permiso especial, un derecho especial que tiene la Virgen, y que la redención fue en la cruz y con María, no por separado. El agua es moralidad purificada, el vino es la salvación. Editorial. En Estados Unidos, se descubre las relaciones de Rob Reiner conspirando con John Brennan, Jim Clapper, para derrocar al presidente democráticamente electo Donald Trump, haciendo propaganda de una presunta conspiración con Rusia. El hecho quedó registrado incluso en videos que se hicieron para difundirse con ese propósito. En septiembre de 2017, Rob Reiner fundó el Comité para la Investigación de la Colusión Rusa de la que se acusó al presidente Donald Trump, señalando que 3 exmiembros de la CIA formaban parte de este consejo asesor, personas de apellido Panetta, Morrell y Hayden. Aunque algunos cibernautas lo han rescatado, el video ya no está disponible en el grupo que se llamaba Get the Truth, Consigue la Verdad. La fundación dejó de operar en 2019, cuando terminó la investigación de Mueller y lo archivaron o eliminaron. El actor Morgan Freeman realizó el video promocional de Launch acusando a Vladimir Putin y a Rusia de presuntamente interferir las elecciones de 2016 a favor de Trump. El video comienza con "Estamos bajo ataque, estamos en guerra". Un video de propaganda muy sugestivo incitando a la violencia. We have been attacked. We are. Estamos en ataque, estamos en guerra. Imagine this movie script. A former KGB spy, angry at the collapse of his motherland, plots a course for revenge. Editorial. Gran error. Tras 11 años sin vacunas, todo iba bien, pues ahora regresan por corrupción en Acteal, Chiapas. Mercantilistas. En región controlada por el marxista EZLN, o lo que sea que malgobierna Chiapas con la complicidad de Morena, aceptan nuevamente las inyecciones. Otro acto incoherente de la falsa rebelión de Acteal, y con ello se acabó prácticamente toda la presunta rebelión que habían construido. La entrega de su salud a la tiranía global, así como su educación. Esto garantiza la corrupción de Claudia Sheinbaum. Ahora ella puede justificar el robo, el desvío de millones de dólares, de pesos mexicanos, para las farmacéuticas masónicas, mientras que no hay medicamentos ni se garantiza la nutrición de las personas, de la población, ni siquiera se garantiza el abasto de alimentos, debido a que la reforma que se hizo para el control de aguas nacionales, pues limita la producción de alimentos. Tampoco se busca la eliminación de la pobreza ni la educación de calidad, porque toda, incluso la educación privada, pasa por los controles de corrupción de la Secretaría de Educación Pública con otros nombres. Por tanto, no hay nada, pero lo que es notorio es que sí hay vacunas. Vacunas igual a esclavitud.
La humanidad vivió sana siempre, sin vacunas, hasta bien entrado 1928-29. No es verdad que sean indispensables. Siempre hubo otros métodos de inmunización o desarrollo de defensas naturales del cuerpo humano sin tener que ser comercializados en jeringas con químicos tóxicos. En vez de darles los servicios públicos necesarios para tener un medio ambiente ecológico y salud pública, les envían inyecciones costosas e inútiles compuestas, entre otras cosas, por polisorbato 80, jabón, aluminio, mercurio, metales pesados, material biológico animal en conserva de células o sueros transgénicos lípidos. Se ensañan, se nota, con los menos inteligentes, con las personas de menor capacidad, con los indígenas, que no saben hablar ni escribir, con los ignorantes, con los marginados, con los que no tienen internet, y si tienen algún acceso a internet es el internet censurado por el gobierno o por las corporaciones de Slim. Pasaron 11 años desde el año 2014 en que esa zona Acteal dejó de recibir o de aceptar la vacunación del gobierno, del IMSS, del ISSSTE, y ahora no se da ninguna explicación de por qué regresan estas inyecciones con 20 brigadas de vacunadores del IMSS para aplicar estas inyecciones. ¿Cuál será la desesperación de un gobierno que se ha caracterizado por el completo desprecio de la vida de los mexicanos, por un gobierno que encubre el narcotráfico, por un gobierno que corrompe a la infancia mediante la nueva escuela mexicana? ¿Cuál podría ser la desesperación de presuntamente darle salud a los pueblos indígenas? En realidad, a mí me da la sospecha de que quieren enfermarlos y acabar con ellos. Hay corrupción. Los comunistas charlatanes, como siempre, no son ninguna oposición al globalismo. Se trata de cómplices, de comparsas de ellos, de las corporaciones transnacionales que realmente deberían de preocuparnos porque, lejos de ser empresas que se mantengan rentables, porque generan innovación, porque generan productos que ayudan a la salud, que protegen a los pacientes, pues muy por el contrario son empresas que se manejan, al igual que una mafia, mediante la extorsión, y los gobiernos tienen que pagarles cuotas de millones de dólares. ¿Qué olvidaron por qué se suspendió? Me pregunto si los pobladores de Acteal olvidaron por qué se suspendió la vacunación durante 11 años. La población ingenua, las inyecciones son realmente una forma de esclavitud, un cobro de piso, una cuota, son corrupción, son en muchos sentidos fraude científico, son creencias, son supersticiones, por los efectos secundarios que pueden ocasionar las composiciones, las cuales tampoco ellos conocen pero se las aplican. Podría decirse también que son enfermedad. Es propio de personas muy ignorantes, asaltadas en una situación de ignorancia, quienes están aceptando esto. Se rompe, por tanto, esa historia de rebelión de 11 años de oponerse a la vacunación. Notas rápidas. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump ordena el bloqueo total contra barcos de droga y petróleo de Nicolás Maduro en Venezuela. Siguiente nota. En Venezuela, pide el dictador Nicolás Maduro a la Organización de las Naciones Unidas que condene las sanciones de Estados Unidos en su contra por narcotráfico y por patrocinar el terrorismo islámico del Hamas e Irán. Siguiente nota. En Chile, el presidente electo José Antonio Kast pide la intervención militar de Estados Unidos contra el narcotráfico de Venezuela. Siguiente nota. En México, Morena. Atacan a balazos a Eladio Sánchez, alcalde de Yecapixtla, esto en el estado de Morelos. Este miércoles el presidente Donald Trump dará su discurso a la nación. El gobierno de Estados Unidos envía a cubanos delincuentes deportados a Guantánamo. La corporación o estudio de cine y producción de entretenimiento Warner Brothers rechaza la oferta por $108 mil millones de Paramount Pictures. Siguiente nota. Condenan al narcotraficante y sicario conocido como El Patrón Armando N. a 14 años de prisión por intentar asesinar al periodista Ciro Gómez Leiva. Siguiente nota.
hallan el cadáver de un hombre en Tultitlán, Estado de México. Siguiente nota. Detienen hombre llamado José Eduardo N., presunto cómplice en el asesinato del estilista jalisciense en Polanco. Siguiente nota. En Estados Unidos, fiscales estadounidenses acusarán por el delito de doble homicidio a Nick Reiner, hijo del actor y director de cine anti-Trump Rob Reiner, quien apareció muerto degollado en su casa junto con su esposa Michelle Singer. Reiner ha sido colaborador de la CIA en fabricar propaganda contra Donald Trump como la colusión rusa ordenada por Barack Obama. Estados Unidos. El presidente Donald Trump prohibirá el ingreso de personas con documentos oficiales emitidos por la autoridad palestina, que está fuertemente vinculada con el terrorismo de Hamás. Siguiente nota. En Nuevo León conmemoran asesinato de Marisela Escobedo, madre de familia que fue asesinada cuando pedía justicia para su hija en el año 2010. Siguiente nota. Han continuado diversas protestas sobre carreteras y calles de México. Una, por ejemplo, la protesta de taxistas sobre la carretera federal número 57. Siguiente nota. En Nuevo León aseguran 55,000 litros de diésel robado en una pipa. Siguiente nota. Privan de la vida a un joven en Tlaquepaque, Jalisco. Siguiente nota. Protestaron artesanos indígenas en el Zócalo de la Ciudad de México por los retiros violentos discriminatorios por parte del régimen de Sheinbaum y Clara Brugada. Perú. Tendrá 36 candidatos presidenciales, de los cuales 4 son mujeres. Siguiente nota. Se registran protestas legales en Eslovaquia. Siguiente nota. En los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Donald Trump externa su apoyo al nuevo presidente de República Checa. Tú escuchas a Héctor Rosales en radio. Para finalizar, bueno, pues tenemos la portada del periódico Reforma. Va la Fiscalía General de la República contra Rubén Rocha Cantú, el que le entregó el premio de forma corrupta a Fátima Bosch, la Miss Universo. Le anulan el perdón que le había concedido el fiscal Alejandro Gertz Manero. Solicitan orden de aprehensión. Faltó a los juzgados y se fue a Nueva York. Pues no sabemos por qué ahora la fiscalía, supongo, de Ernestina Godoy quiere perseguir al empresario. Probablemente quiera silenciarlo o evitar que lo pueda detener Estados Unidos. Y cae socio en oficinas de la Fiscalía General de la República. Giran orden de aprehensión contra Jacobo Reyes León, alias el Jacob, señalado junto con Raúl Rocha Cantú como uno de los líderes de la organización criminal que traficaba droga, armas y combustible ilegal desde Guatemala a México. Es importante decir que este delincuente tiene contacto directo, según llamadas filtradas, con Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, y Ricardo Monreal, político de Morena. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Reyes fue detenido el martes a las 22:30 en la sede de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, y trasladado a un penal para ser puesto a disposición de un juez. Reclama Trump robo petrolero de Venezuela. El presidente Donald Trump exigió ayer que Venezuela regrese los activos que dijo le incautó a compañías petroleras estadounidenses hace años en un intento de, aquí dice Reforma, de justificar el bloqueo contra las narcopetroleras. Pues sí. Aquí hay una nota interesante, dice, busca la bancarrota petrolera de Salinas Pliego. Yo no sabía que tenía una petrolera. Tifón Offshore Sapi, la empresa de servicios petroleros de Salinas Pliego, presentó una demanda de concurso mercantil voluntario, aunque fue desechada por una juez federal. Ruth Huerta García, juez segunda de Distrito de Concursos Mercantiles, notificó que se desechó la demanda 18874-2025, promovida el 12 de diciembre, sin publicar detalles sobre la resolución. La empresa promueve el concurso mercantil cuando es inminente que caiga en situación de insolvencia y para protegerse
estaría haciendo un convenio de reestructuración. Tifón puede apelar el desechamiento, el rechazo de esta jueza, o promover una nueva demanda con corregidos los errores o los defectos de la inicial. La empresa tiene su domicilio en la misma dirección de TV Azteca y lleva meses en crisis, pero no difunde públicamente sus estados financieros, por lo que se desconoce el monto de sus deudas o pasivos. El 23 de octubre se informó sobre su cese de operaciones porque Pemex no había pagado durante 16 meses en lo que acumula una deuda de $960 millones. Informó sobre su cese de operaciones porque Pemex no le ha pagado. O sea que entonces selectivamente quizá Morena pues está intentando pues no pagarle lo que le deben a Salinas. Y entonces ahí estaría la pregunta, ¿no? Si tanto le exigen supuestamente pago de impuestos, que nosotros creemos que es doble o triple tributación, pues a lo mejor y él podría decirles que les perdona cierta deuda que ellos tienen con él. Frena la Fiscalía General de la República polémica renta de 2.500 autos. Preocupa a Washington el líder criminal José Antonio Yepes alias El Marro, que sigue a las órdenes del grupo criminal aunque él está en prisión. El Departamento del Tesoro afirmó que El Marro sigue operando desde prisión el tráfico ilegal de combustible. Al sancionar ayer al cártel Santa Rosa de Lima como organización criminal transnacional, el secretario del Tesoro pues que impondrán sanciones, ¿no? Las actividades del cártel Santa Rosa de Lima contribuyen a la creación de un mercado negro transfronterizo de energía. Afirmó que el grupo colabora con el cártel de Sinaloa, con el del Golfo y también con el cártel de Sinaloa y el del Golfo para enfrentar al cártel Jalisco. A pesar de estar arrestado, El Marro sigue activo como líder del cártel Santa Rosa de Lima. Señal de que pues Trump está diciendo que no sirven las cárceles de México. Critica a Estados Unidos apoyo de Morena a la dictadura de la Cuba comunista. La administración del presidente Trump ha elevado la voz. Desaprueba los convenios de brigadas de médicos cubanos. Declaran, desafortunadamente, al apegarse a su política exterior no intervencionista, la actual administración de Sheinbaum ha actuado con frecuencia de maneras que contradicen lo que consideramos nuestros valores compartidos y los objetivos de Estados Unidos. Esto incluye su apoyo al régimen cubano, brutal, corrupto y económicamente disfuncional, declaró Catherine Delholm, secretaria adjunta del Departamento de Estado. Según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en el segundo cuatrimestre de 2025, Sheinbaum envió a Cuba más del triple de combustible robado a México en los últimos 2 años de López Obrador, o sea, un incremento de más del triple. El valor de los hidrocarburos enviados por México a Cuba entre mayo y agosto 2025 supera los $3,000 millones. Presidente Claudia Sheinbaum, la historia está mirando. Basta ya de respaldar dictaduras en Venezuela y Cuba, reprochó la congresista republicana estadounidense María Salazar. Palabras que apoyo, ¿no? Que respaldamos nosotros los mexicanos, y qué bueno que en Estados Unidos lo estén notando. Cae colaboradora del exsecretario Genaro García Luna, Vanessa Pedraza, ex jefa de asesores y representante de la empresa del ex jefe de la Secretaría de Seguridad. Según el régimen de Clara Brugada, faltan inyecciones contra la influenza en la Ciudad de México. Bueno, ya saben que yo la postura que sostengo, ¿no? El Universal dice: Morena ha modificado ya el 70% de la Constitución, pues ya nos está cambiando el país desde 2018 y cambiándolo para mal. Con su mayoría en el Congreso ha reformado 106 artículos de la Constitución sin pedirle parecer al pueblo de México,
con iniciativas presidenciales y de los legisladores, que serán esas órdenes presidenciales, serían igual que órdenes ejecutivas como en Estados Unidos. Desde la llegada del régimen morenista en 2018, se han reformado 106 artículos de la Constitución. Casi la mitad de las reformas aprobadas principalmente por Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, han sido presentadas por los presidentes. De acuerdo con la información del Congreso de la Unión del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024, durante la administración de López Obrador, se llevaron a cabo 41 reformas a 96 artículos de la Constitución. Comunista español Taibo y amigos, los superpoderosos tras la colección del Fondo de Cultura Económica. Aduanas descabeza la dirección que investigaba Huachicol. Claudia Sheinbaum removió a Alex Tonatiu Márquez Hernández como director general de investigación aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México, después de que presuntamente le fue revocada su visa por el gobierno de Estados Unidos por tener nexos con grupos criminales. Entre sus funciones estaba la de investigar los casos de huachicol fiscal que se conocieron desde marzo, esa en la que cayeron los sobrinos del secretario de Marina, Rafael Ojeda. Bueno, este personaje tenía una impactante colección de relojes de lujo con un valor de más de 7 millones de pesos. Es un personaje que obviamente no es el líder. El líder de la mafia sería Moginedo, que fuera de la familia del taxista o del chofer de López Obrador y que ahora dirige las aduanas. Entonces, pues no, o sea, es algo notorio cómo es que Sheinbaum le miente al pueblo de México, sobre todo que ella estaba diciendo constantemente que no sabía si se había retirado del cargo, que no sabía si le habían quitado la visa, que no sabía absolutamente nada. De pronto dice que no sabe nada. Y bueno, pues esto es lo que principalmente hoy hemos revisado de las portadas. Críticas contradictorias. Claudia Sheinbaum señala a María Corina Machado, pero hace caso omiso de otros temas. Pues fíjese que le habían cuestionado a Sheinbaum que, por ejemplo, la política narco de Honduras, Xiomara Castro, había dicho que no eran fiables las elecciones en que perdió su candidata Rixi Moncada. Y le cuestionaron a Sheinbaum en una de sus mañaneras que qué diferencia había entre ella, que alegaba un fraude y sin pruebas, un fraude, y María Corina Machado, que sí logró acreditar que hubo un fraude para que Maduro se quedara en el poder. Y lo que dijo Claudia Sheinbaum es que no había ninguna relación y se lanzó contra María Corina Machado con una falsedad, diciendo que María Corina estaba pidiendo la intervención militar de Venezuela la intervención militar de Estados Unidos contra Venezuela. Y saben, no es lo mismo, en eso tiene razón Sheinbaum, pero por motivos distintos. Porque María Corina le hacen un fraude electoral desde el momento en el que le crean un falso expediente para que no pueda ser candidata presidencial. Luego, al presidente Edmundo, Maduro lo amenaza de muerte y lo hace huir a España. Y lo que ocurre en Honduras, donde pierde la candidata narcotraficante que apoyaba a Sheinbaum, Rixi Moncada, es distinto porque en ese país acaba de perder la dictadura, que tenía el poder del gobierno. Entonces, no es lo mismo. Esta columna dice: prensa acusa a la presidenta Sheinbaum por el envío de gasolina. El envío de gasolina dice que no apoya la intervención contra otros pueblos, pero sí que desvía todos los recursos de México para apoyar las dictaduras.
revoca permiso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a Véctor Casa de Bolsa de Alfonso Romo Garza, que es un guachicolero del agua también. Pruebas llevan al ejército. Condena a la Corte Interamericana al Estado mexicano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó ayer al Estado mexicano por su responsabilidad internacional en la agresión sexual, tortura y muerte de una mujer indígena llamada Ernestina Asensio Rosario, que por ahí del año 2007, febrero de 2007, se dijo que había sido abusada por militares analmente en Sierra Zongolica, Veracruz. En una audiencia, el tribunal determinó que Ernestina sí fue abusada por soldados el 25 de febrero de 2007. Que eso sonaba muy rocambolesco, porque incluso extraoficialmente hubo el testimonio de un médico legista que había dicho que había sido un caso de peritonitis, pero no sé por qué cuestión política los habían obligado a decir que se había tratado de una agresión sexual. Bueno, pues ahora la Corte Interamericana reafirma que sí lo fue. La Corte concluyó que la agresión sexual constituyó un acto de tortura y que, junto con la falta de atención médica adecuada, provocó la muerte al siguiente día. Pero no sé, no conozco el peritaje, ni quiero entrar en polémica, ni quiero decir así, al ahí se va, ¿no?, que la Corte está mintiendo o algo así. Simplemente me pongo a pensar ¿por qué pudo haber muerto? ¿La golpearon? ¿Le ocasionaron un traumatismo craneoencefálico? ¿O qué fue? No, eso no lo explica, al menos la nota. Porque evidentemente de una agresión de ese tipo nadie se muere. El Estado incumplió con la diligencia, pues con lo que debe de cumplir con Ernestina Asensio, que en paz descanse. Sería la falla del Estado mexicano, pero como el caso de ella, pues hay muchos otros. Ahora, ¿qué viene de este fallo? Ya se reconoció a la víctima. ¿Qué viene de este fallo? No hay como tal una respuesta por parte del Estado mexicano de qué podría ocurrir ahora que se sabe esto. Bueno, pues esto es todo por el momento. Gracias por estar aquí. Y si te ha gustado este programa, dale tu poderoso me gusta para que llegue a más personas. No olvides suscribirte como suscriptor premium. Estamos revisando una amplia variedad de libros, una amplia variedad de títulos, de cosas que no pueden salir al aire por lo delicado de ese asunto. Hasta la próxima. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica, y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Tú escuchas a Héctor Rosales en radio.